z igual la función, bien, en el punto A y B. Sea cual fuere la función. Bien. La ecuación normal del plano va a ser el vector normal por el producto punto del vector x, el punto genérico, cualquier punto genérico del plano, menos el punto P. Esa relación, esa expresión implícita, bien, de la ecuación del plano tangente queda expresada de esta manera. Derivada parcial de x en el punto A y B, o sea que está definida en el punto A y B en el cual nosotros queremos calcular el plano tangente, bien, por x menos a o x menos x0, como ustedes quieran definir, más la derivada parcial con respecto ahí de la función en el punto AB o en el punto x0 y 0 multiplicado por i menos b o i menos i0. Menos, bien, z menos la función, bien, en el punto A y B, que es z menos z0 igual a 0. Bien, yo puedo expresarlo en forma explícita. ¿De qué manera? Este menos lo paso sumando del otro lado y me queda z menos z0 es igual a derivada parcial con respecto a x de x0 y 0 por x menos x0 más derivada parcial con respecto a y de la función en x0 y 0 por y menos y0. Son dos maneras de expresar. Después cualquier cosa, Nicolás, se lo pones cuando abras la pantalla para escribir, para que lo pongas o lo escribas de diferente manera, que es exactamente lo mismo. Dale, no hay problema. Bien. ¿Qué pasa con la recta normal a esa superficie? ¿Bien? Eso, ¿cómo lo definimos? La recta que pasa por el punto P en la dirección del vector normal a esa superficie. ¿Bien? Entonces, ese vector normal se conforma de la siguiente manera. Derivada parcial de la función, ¿bien?, con respecto a x en el punto AB o en el punto x0 y 0, coma, la derivada parcial con respecto a y, bien, en el punto x0 y 0 o a y b, coma, y en la componente en z es menos 1. Esta fórmula se la conoce como la recta normal a la superficie en el punto P. ¿Bien? Acá hay otra manera de expresar la ecuación de la recta en forma simétrica de esa recta normal. Un segundo, por favor, que hay alguien más que está ingresando. Darío Gómez. Bien. Excelente. Prácticamente estaríamos todos, Nicolás, ¿no? ¿O nos está faltando 2 o 3 personas? No, de los que entregaron están todos e incluso hay más, porque entregaron solamente 13. ¿Entregaron solamente 13 es el parcialito? Sí, solamente 13. Bien, los que están escuchando ahora y todavía no entregaron, por favor, traten de finalizarlo durante lo que resta del día de hoy, por favor. O a más tardar mañana a primera hora. Bien, continúo. Bien, la dirección de la recta normal la expresamos con esta ecuación. ¿Bien? Derivada parcial respecto a x en el punto A y B, derivada parcial con respecto a y en el punto A y B, y z, bien, igual a menos 1. La ecuación simétrica, bien, de esa recta normal está expresada de la siguiente manera. Acuérdense que era z menos la función en AB,
¿qué era? Z0. ¿Bien? A era x0, B era x0, entonces yo tengo x menos x0 dividido la derivada parcial en el punto x0 y 0 es igual a y menos y0 dividido la derivada parcial en y0, derivada parcial en y, bien, de la función en x0 y 0 igual a z menos z0 dividido menos 1. Bien. En el caso que tengo, bien, una superficie, bien, pero está definida por la función vectorial r de t, voy a tener x de t en y, en el eje x, y de t en j, en el eje y z de t en k, en el eje z. Bien. Entonces, acuérdense que la función tiene que ser diferenciable y las derivadas deben existir, bien, con respecto a t, y se aplica la famosa regla de la cadena y ustedes van a tener la derivada parcial respecto de t tiene que ser igual a 0. Bien, acá tienen la expresión del plano tangente y de recta normal a una superficie en las cuales esa función tengo la derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, en x, y z va a ser x' de t, y' de t, z' de t. Bien. De esta manera, ¿qué es lo que estoy expresando? Puedo expresar en forma vectorial, bien, el plano tangente y la recta normal. Bien, entonces, si mi derivada parcial respecto de t es igual a 0, bien, mi ecuación, ¿cómo va a quedar? Derivada parcial respecto de x en x y z multiplicada por x' de t, derivada parcial de la función en x y z con respecto a y, por y' de t, bien, más la función en z, en x y z por z' de t igual a 0. Bien, entonces puedo expresar, bien, el producto punto del gradiente por el vector tangente a la curva en dicho punto. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos implica esto? Bien. El gradiente en el punto P es ortogonal al vector tangente de toda curva contenida en la superficie que pasa por el punto P. Repito. El gradiente en el punto P es ortogonal perpendicular al vector tangente de toda curva contenida en la superficie que pasa por dicho punto P. ¿Bien? Además, otra cosa fundamental, todas las rectas tangentes en P están en un plano que es normal al gradiente de la función f en P y contiene al punto P. ¿Bien? Expresado en forma matemática es el gradiente de la función en el punto ABC, ¿bien? Producto punto del vector tangente a la curva en dicho punto. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. La función debe ser diferenciable en dicho punto de la superficie, ¿bien? Con su gradiente diferente de 0. El plano que pasa por el punto P y es normal al gradiente de f se llama plano tangente a la superficie en P. Y la recta que pasa por el punto P en la dirección del gradiente de f, de la función, se llama la recta normal a la superficie en el punto P. Bien. Estos son dos definiciones importantes. Las repito. El plano que pasa por el punto P y es normal al gradiente
se llama el plano tangente a esa superficie en dicho punto. Y la recta que pasa por P en la dirección del gradiente, bien, yo tengo acá el plano, bien, esa recta es la recta normal a esa superficie en dicho punto. Bien. Esta es la expresión nuevamente del plano tangente. ¿Bien? Acuérdense cuando yo reemplazaba A igual a X0, B igual a Y0, C igual a Z0. Entonces, esto es la expresión implícita porque está igualada a 0, ¿bien? De la expresión del plano tangente a esa superficie en el punto P. Bien. En lo cual queda expresado como la derivada parcial con respecto a X en el punto X0 y 0, Z0 por X menos X0 más la derivada parcial con respecto a Y en dicho punto X0 y 0, Z0 por Y menos Y0 más la derivada parcial con respecto a Z, bien, en X0 y 0, Z0 por Z menos Z0, igualada a 0. Valga la redundancia. ¿Bien? Y esta es la expresión de la recta normal, ¿bien? En el punto en el punto P, expresado como ABC o X0 y 0, Z0, ¿bien? A la superficie cuya expresión implícita es la función X y Z igual a 0. Entonces su expresión queda expresada como X menos A sobre la derivada parcial con respecto a X de la función en dicho punto, Y menos Y0 sobre la derivada parcial con respecto a Y de la función en dicho punto, en el mismo punto P, bien, y es igual a Z menos Z0 dividido la derivada parcial con respecto a Z de la función en el punto ABC o X0 y 0, Z0. Bien. Si yo tengo este paraboloide, bien, este es el ejemplo de cómo sería el plano tangente. 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Bien. Si ustedes hacen la derivada parcial de respecto de X, es menos 2X. Si hacen la derivada parcial con respecto a Y, es menos 2Y. La derivada de 4 es 0 porque es una constante cuando se deriva. Bien. Y ahí van a tener la expresión del plano tangente y la recta normal a dicho punto P, bien, de cualquiera de ambas superficies. Bien, antes de ver extremos absolutos y extremos relativos, voy a parar de compartir y les voy a pasar un video. El video, bien, y después vamos a ver unos ejercicios de plano tangente y recta normal que yo tengo acá para presentarles como PDF, y después Nicolás le va a hacer unos ejercicios para completar también. Bien, entonces dejo de compartir y les voy a compartir el video. Pestaña de Chrome. Así tienen el cálculo del plano tangente, el video del plano tangente. Vamos a ver cómo sale si no tenemos problema. Bien. Ahí estoy poniéndolo. Ahí está. ¿Lo ven bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Cualquier cosa corto mi video si hay problemas avísenme, por favor. Un plano. Y principalmente que pasara por un punto ya dado, ¿verdad? Voy a cortar mi video porque se escucha entrecortado. Pudiera, digamos, explicarse en términos de algunas derivadas. Vamos
a repasar la conclusión del video anterior, pero ahora vamos a verlo en términos más abstractos. Bueno. Entonces, nosotros queríamos Apaga tu micrófono que se está escuchando doble. Sí, sí, estoy tratando de cortarlo. variables X y Y, como necesitábamos un punto por donde pasara este plano, pues necesitamos el punto X0, Y0, Z0. Es, digamos, un punto dado en el espacio, ¿verdad? Entonces la ecuación de este plano era una constante que después podríamos determinarla, ¿verdad? Que multiplique a x menos x0, x0, y luego sumamos b que multiplique a y menos el punto, o bueno, la coordenada y0 de nuestro punto dado, ¿verdad? Y finalmente sumamos z0, y este último, digamos, lo sumamos porque es lo que queremos que nos, digamos, que es el valor que queremos que tenga esta función L al evaluar en x0, y0, ¿verdad? Y eso nos da justamente z0. Ahora bien, las constantes A y B en realidad están determinadas por las derivadas parciales de nuestra función L, ¿verdad? En este caso pensamos que la derivada parcial de L respecto de X es A y es constante, y la derivada parcial de L con respecto de Y también es constante y es B, ¿verdad? Y como dijimos, al poner Z0 al final estamos garantizando que la gráfica de esta función L, que es el plano, exactamente pasa por el punto X0, Y0, Z0. Muy bien. Dicho esto, veamos cómo hallar el plano tangente a la gráfica. Entonces, este punto se determina exactamente con dos números nada más. Necesitamos la coordenada X, que es aproximadamente 1, así que vamos a ponerlo aquí, 1. Y también tenemos la coordenada Y, que más o menos de aquí se ve que es menos 2. Entonces tendremos menos 2. Ahora bien, la tercera coordenada se calcula evaluando la función en este punto, ¿verdad? Evaluando en este punto, es decir, es la altura que vamos a tener sobre esta gráfica, ¿verdad? Y quizás sea bueno poner aquí exactamente qué función estamos considerando para este ejemplo. Tenemos la función f de xy igual a 3 menos 1/3 de x cuadrada menos y cuadrada. Esta es la función que estamos considerando para este video. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos escribir la ecuación del plano para este ejemplo, pues necesitamos simplemente poner L de x, y, ¿verdad? Igual a, que es una constante que vamos a determinar en unos momentos, que multiplica a x menos la coordenada x0, que es 1, x menos 1, muy bien, más b, que todavía falta determinarlo, por y menos la coordenada y0, que en este caso es menos 2, menos 2, ¿verdad? Más f de x0, y0. Muy bien, entonces vamos a evaluar esto. Si nosotros evaluamos la función en 1, menos 2, tendríamos 3 menos 1/3 por 1 al cuadrado, menos menos 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces esto sería igual a 3 menos 1/3 menos 4. Entonces 3 menos 4 nos da menos 1, y menos 1 menos 1/3 son menos 4/3. Así que aquí al final podríamos poner menos 4/3. Digamos, a separar esto. Ahora, la idea del plano tangente es que estas constantes A y B, ¿verdad?, que en esencia son las derivadas parciales de L, tengan que coincidir con las derivadas parciales de la función original, ¿verdad? Así que si regresamos a la gráfica y pensamos en la información de las derivadas parciales, ¿verdad? Si buscamos, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto de x e imaginamos que nos estamos moviendo en la dirección x justamente,
Entonces tenemos una rebanada que interseca a la gráfica en una curva. Y la derivada parcial de la función f con respecto de x nos dice la pendiente de la línea en ese punto. Y queremos además que el plano tangente tenga la misma pendiente cuando esté por ahí, ¿verdad? Entonces, podríamos simplemente escribir, ¿verdad? Vamos a poner esto un poquito más abajo. Podríamos escribir que queremos que a sea la derivada parcial de nuestra función f con respecto de x, pero evaluada en el punto que nos interesa, que en este caso es 1, menos 2. 1, menos 2. Y de forma análoga podríamos calcular nuestra constante b. Muy bien. En realidad podríamos pensar que ahora intersecamos con este plano en la dirección, digamos, y. Y aquí la pendiente es mucho más pronunciada que en el caso anterior, ¿verdad? Y al ver el plano tangente, ¿verdad? Esto interseca a la rebanada que habíamos construido en una recta con la misma pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a poner que B sea esa misma pendiente de la que hablábamos, que es la derivada parcial de f con respecto de y. Y por supuesto, esto evaluado en 1, menos 2. 1, menos 2. Entonces vamos a dejar un poco más de espacio, solo que vamos a copiar esta función. Vamos a copiarla justamente hasta abajo. Muy bien, entonces vamos a hacernos más espacio y la pondremos por aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar con todo esto y ahora vamos a calcularlo exactamente. Muy bien, entonces la derivada parcial de nuestra función f con respecto de x evaluada, bueno, luego la evaluamos, mejor simplemente derivamos aquí, ¿verdad? Si nos damos cuenta, lo que depende de x solo está aquí, entonces tendríamos que derivar esto y sería menos 2 tercios de x. Pero ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en x igual a 1, ¿cierto? Entonces, si evaluamos en x igual a 1, esto nos da menos 2 tercios. Y de forma similar, ¿qué pasa si calculamos la derivada parcial de f con respecto de y? Pues aquí vemos que esto es lo único que depende de y, es menos y cuadrada, y al derivarlo nos da menos 2y. Muy bien. Entonces, por supuesto, a la hora de evaluar en y igual a menos 2, tendríamos menos 2 que multiplica a menos 2, que multiplica a menos 2, y entonces menos 2 por menos 2 simplemente nos da 4, ¿verdad? Entonces, si queremos escribir la fórmula de la función cuya gráfica sea el plano tangente, tendríamos que sustituir a por menos 2 tercios y tendríamos que sustituir a b por 4. Muy bien, entonces de esta forma tendríamos aquí la fórmula de la función cuya gráfica es el plano tangente a la gráfica, ¿verdad?, que teníamos originalmente en el punto que nos interesaba. Y esto en principio se ve como si fuera demasiada información, ¿verdad? Necesitamos el punto 1, menos 2, ¿verdad? Tendríamos también que calcular cuánto vale la función en ese punto, que es menos 4 tercios, y después necesitamos ambas derivadas parciales evaluadas en ese punto. Pero a pesar de todo, no hay tantas cosas que tengamos que recordar para calcular esto. Viendo la gráfica, esto tiene bastante sentido porque el punto 1,2 es en realidad el punto en donde queremos evaluar todo, ¿verdad? Y al evaluar este punto bajo la función nos indica la tercera coordenada, que esencialmente nos colocará sobre la gráfica, ¿verdad? Y luego, para obtener el plano tangente, necesitamos especificar la información de las derivadas parciales. Y eso nos dice cómo tiene que orientarse la gráfica. Y una vez que comienzas a pensar geométricamente, aunque de verdad necesites esos 5 números, al menos se siente como que no podrías zafarte de ellos, ¿verdad? Más o menos uno tiene idea de qué es lo que tienes que conseguir, ¿verdad? Necesitamos esos números porque de otra forma no podríamos especificar al plano tangente. Bueno, dicho esto, pues nos vemos en el próximo video.
Bien, ahora continúo con un par de ejercicios que están resueltos y también están en el campus. ¿Están viendo correctamente? Sí, ahora sí. Este PDF, vector normal y plano tangente, también lo tienen subido al campo. Bien. Tanto el PDF anterior como este. Esta es la expresión implícita, ¿bien? Del plano tangente y la superficie y la recta normal. ¿Bien? Con respecto al punto P. Vamos a ir, ¿bien? Si yo lo quiero expresar en forma explícita, como se lo expresé anteriormente, z menos z0, derivada parcial de z respecto de x en el dicho punto, P, por x menos x0, más la derivada parcial de z con respecto a y en el mismo punto P, por y menos y0, y la ecuación de la recta normal es x menos x0 dividido de la derivada parcial de la función z con respecto a x en el punto P, y menos y0 por la dividido, la derivada parcial de z respecto de y en dicho punto, y z menos z0 dividido menos 1. Bien, la ecuación de dicho plano tangente se calcula o se puede utilizar para calcular el valor aproximado de una función. Gráficamente significa medir el valor de la función sobre el plano tangente y no sobre la superficie. Bien. Un ejercicio. Después, Nico, te paso, bien, para que hagas otro par de ejercicios escrito en la pantalla, bien, y después vamos a los puntos críticos. Dale, genial. Nico, otra cosa más, antes de que te conectaras estuvimos definiendo la fecha del segundo parcial y lo fijamos para el miércoles 24 de junio. Perfecto, dale, agendado. Porque acordate que cerramos la semana de la primera semana de julio, cerramos la cursada. Sí, sí, dale, 24. Espero que el 24 aprueben todos. Sí, dale. Bien. Fíjense la definición, o sea, la superficie que tengo, z igual x cuadrado más y cuadrado menos 2xy más 2y menos 2. En el punto 1, 2, 3. ¿Qué sacan primero? Las derivadas parciales. Bien, mi función era x cuadrado más y cuadrado menos 2xy. La derivada parcial de z respecto de x es 2x menos 2y. 2x menos 2y, como lo ven acá abajo. La derivada parcial de z, respecto a y es 2y, bien, más 2. Bien, y me está faltando menos 2x, porque tengo y e y. Y tanto x cuadrado como menos 2 son constantes. Bien, allí las derivadas parciales. Calculo los valores de esas derivadas parciales en el punto en lo que me lo piden, 1, 2, 3. Reemplazo x por 1 y por 2, 2 por 1, 2, menos 4, menos 4 más 2 es menos 2. Reemplazo y x en la derivada parcial respecto de y, tengo 2 por 2, 4, menos 2 por 1, 2, más 2. ¿Bien? 4 menos 2 es 2, más 2 me queda 4. Luego expreso la ecuación del plano tangente de la siguiente manera. ¿Bien? Z menos Z0, Z0 era 3. Z menos 3 es igual
a menos 2, que era la derivada parcial respecto de x de la función en el punto, menos 2 por x menos x0, ¿bien? O x menos 1, más 4, que es la derivada parcial de z respecto de y, ¿bien? Por y menos 2, ¿bien? Y como puedo simplificar, me queda expresado finalmente como z igual a menos 2x más 4y menos 3. ¿Qué es lo que hice? Apliqué propiedad distributiva, ¿bien? En ambos paréntesis, el menos 3 lo pasé sumando y me queda menos 2x menos 2 por menos 1 es más 2, ¿bien? Ahí tengo más 2 más 3 es 7, ¿bien? Estoy pasando este menos 3 que pasa como más 3 acá. Y acá tengo 4 por menos 2 es menos 8, ¿bien? Entonces, acá hay un error. Si mal no... Bien, porque acá yo tengo menos 2, no, me estoy equivocando yo. Menos 2 por menos 1 es más 2. Menos 3 pasa sumando, es 3 más 2 es 5. ¿Bien? Y por otro lado tengo 4 menos 2 es menos 8, más 5 menos 3 es correcto como está expresado. Entonces va a quedar menos 2x más 4y menos 3. Y la expresión de la recta normal al plano tangente va a ser x menos x0 sobre menos 2, que es el valor de la derivada parcial, y menos 2 sobre la derivada parcial respecto de y, perdón, que es 4, z menos 3 sobre menos 1. Y ahí finalizó el cálculo del plano tangente, ¿bien? Y de la recta normal. Otro ejemplo en el cual yo tengo un paraboloide, ¿bien? Y nos piden hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal al hiperboloide que tiene esta ecuación. Z cuadrado, ¿bien? Menos x, menos 2x cuadrado, menos 2y cuadrado, menos 12 igual 0. ¿En qué punto? En el punto P, definido en x0 igual a 1, y0 igual a menos 1, z0 igual 4. ¿Bien? Entonces, lo primero que calculo, las derivadas parciales como hicimos previamente, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Bien? Con respecto a x tengo menos 4x, con respecto a y tengo menos 4y, con respecto a z tengo 2z. ¿Bien? Después reemplazo los valores en el punto de esas derivadas parciales. Bien, que es 1 menos 1, 4. Bien, menos 4 por 1 me queda menos 4. La derivada parcial con respecto a y de la función en dicho punto va a ser, perdón, menos 4 por y vale menos 1. Y vale menos 1, menos por menos más, 4 por 1, 4. Y derivada parcial de la función con respecto a z es 2z, en el valor de z0 igual 4 va a ser 2 por 4, 8, el valor de esa derivada parcial va a valer 8. ¿Bien? Y después reemplazo en la ecuación implícita, ¿bien?, del plano tangente, ¿bien?, que era menos 4 por x menos x0, derivada parcial de la función con respecto a x, que me quedó como valor menos 4, que se lo estoy marcando con el cursor, más derivada parcial de la función con respecto a y, que su resultado es 4, por y menos y0, como y0 es menos 1, menos por menos más, me queda y más 1, más la derivada parcial de la función con respecto a z, que es 8 por z menos z0, que z0 es 4. ¿Bien? Después, simplificando, me va a quedar la función, la ecuación, perdón, del plano tangente como x menos y menos 2z más 6 igual 0 en forma implícita. ¿Bien? Y la ecuación de la recta normal es directa.
x menos 1 sobre menos 4, y más 1 sobre 4, z menos 4 sobre 8. Bien, el vector gradiente de la función es menos 4, 4 y 8, y lo puedo reemplazar sacando 4 o dividiendo por 4, me va a quedar ese vector gradiente simplificado menos 1, 1, 2. Bien, hay otros ejercicios más que los pueden hacer ustedes a través del campus. Nico, te paso, antes de empezar con los máximos relativos y mínimos relativos, te paso para que hagas un par de ejercicios más Dale, no hay en la problema. planilla, por favor. Dale, ¿Puede dale. ser? Sí, dale. Ahí dejé de compartir. Te paso a vos, Nico. Buenísimo. A ver. Corto el video porque puede ser que los esté jorobando. Un segundo. Acá. Buenísimo, ahí estamos. Me confirman si me están viendo. Perdón que llegué un poco tarde. Y perfecto, yo lo veo perfecto, Nico. Sí. Bien, bueno, entonces el concepto que estuvieron viendo hoy básicamente es el de plano tangente, ¿no? Así que vamos a encararlo de la siguiente forma. A ver, habíamos visto en... Espera que me acomode, ahí está. Habíamos visto en matemática 1 cosas de este estilo, ¿no? Funciones que iban de R hasta R, ¿no? De R a R, o sea, de X a Y, y tenían un determinado gráfico en 2 dimensiones. ¿Qué habíamos visto en Mate 2? Habíamos encontrado el concepto de recta tangente, ¿sí? Siguiendo con un estudio semejante a ese, ahora vinimos a Mate 3, y lo que tenemos son cosas de este estilo, como siempre me gusta hacer al principio de las pizarras. Lo que tenemos es un dominio que ahora deja de ser X, sino que ahora es X e Y. Entonces para cualquier punto del dominio X e Y corresponde a algún punto de Z. Entonces uno con bastante imaginación grafica funciones y nota que las funciones tienen una estructura ahora tridimensional, ¿no? Entonces acá el concepto que vimos en Mate 2 de recta tangente ya desaparece. ¿Por qué? Porque para un punto del dominio corresponde un punto dentro de esta figura media exótica, y acá aparecen infinitas rectas tangentes. Bien, entonces el concepto de recta tangente ya no existe más, pero aparece un concepto un poquito más simpático, que es el de, estuvieron trabajando hoy, que justamente es el concepto de plano tangente, ¿sí? Entonces uno puede apoyar un plano como una hoja de papel que toca técnicamente toca en un único sitio a este punto en esta superficie, ¿sí? Entonces lo que vamos a trabajar ahora es justamente esto, encontrar el plano que se posa sobre esta superficie. Los planos están definidos principalmente por el punto donde se toca, el punto en cuestión, y un vector que es normal al plano. O sea, un vector que se llama vector normal, que es perpendicular a las dos direcciones del plano, ¿sí? La normal define al plano. Entonces esto es prácticamente lo fundamental de un plano, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de ese estilo. Vimos que los ejercicios se separan en dos grandes categorías, implícitos y explícitos. Empezamos por los explícitos, que por ahí son los más simples. El ejercicio sería así. Tenemos una determinada función que depende de X y de Y. Estamos en este caso de acá. Y que la función vamos a hacerla súper simple. A ver, X por Y al cuadrado. Esta es la función que, por ejemplo, podría tener esta gráfica asociada, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el plano tangente a esta superficie en algún determinado punto. Entonces, algún determinado punto implica que yo necesito conocer un punto, y este punto, ¿cuántas coordenadas va a tener? Va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y, seguro. O sea, va a tener un X0, un Y0 seguro. Bien, pero si nos enfocamos otra vez acá en el dibujito que hice acá,
Acá tendríamos nuestro x0, este sería nuestro y0, hasta ahí vamos bien. El problema es que con esos dos no me alcanza, necesito uno más. Y este más, ¿de dónde lo saco? Lo saco de acá, lo saco del eje z. Entonces, ese punto no es un punto cualquier arbitrario, sino que es f en el x0 y 0. O sea, es la altura que corresponde a este punto del plano de dos dimensiones. Bien. Entonces, el punto en el que yo voy a calcular mi plano tangente es x0 y 0, f en x0, y 0. Esto es lo que ahí en el apunte se lo llama z0. ¿Sí? Es cierto que es un z0, pero este z0 depende de estos dos valores. O sea, estos dos valores uno los puede elegir arbitrariamente, pero el z0 está ligado a estos dos. Bien, eso que no se olvide jamás. ¿Sí? Entonces, el plano tangente, yo cuando estudiaba lo llamaba pi sub t, plano tangente, no me acuerdo ahí cómo está en el apunte, pero no importa. El plano tangente está definido por una forma bastante simple, que ¿cómo es? Es la normal del plano, producto escalar con x, es el x vectorial, o sea el x, y, z, menos el punto. Y esto igual a 0. ¿Cómo sería esto en castellano? Sería así, sería el gradiente de f en el punto, producto escalar con ¿qué cosa? x0, y 0, z0, perdón, estos son sí los ceros, x, y, z, menos, ahora sí con los ceros, x0, y 0, z0. Todo esto igualado a 0. ¿Sí? Esta es la fórmula por ahí con la más amigable con la que van a trabajar ustedes. Así que bueno, ya hablé mucho y ya hice la fórmula. Ahora pasemos un poquito a lo importante, ¿no? Vamos a definir un punto. Supongamos que voy a trabajar en un punto que va a ser el 1,2. Este vendría a ser mi x0. Este vendría a ser mi mi y0. Me faltaría saber cuál es mi z0. Mi z0, ¿cuál es? Es 1 por 2 al cuadrado, que es 4. En este caso me queda 4. ¿Sí? Este es z0. Otra vez, recuerden, z0 no está inventado. z0 vino de haber hecho f en el 1,2. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Escribíselo, Nico, por favor. Sí, acá está. Claro. X por y cuadrado igual, reemplaza 1 por 2 al cuadrado. Efectivamente, 1 por 2 al cuadrado. Bien, otra vez, recuerden, ese 4 está ligado a los otros dos puntos, porque si este 4 no se condice con la fórmula, lo que vamos a calcular es cualquier otra cosa que no sea el plano tangente. Así que es fundamental que este valor esté asociado a esta fórmula. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Nico. Sí, excelente. Una vez que tenemos el punto, necesitaríamos un poco el gradiente de la función. O sea, vamos a calcular la normal del plano. La normal del plano, ¿cómo es? La normal del plano, en este caso, en el caso donde tenemos una función explícita, es decir, f de x, y, ¿cómo es? Es la derivada de f con respecto a x en el punto 1, 2, la derivada de f con respecto a y en el punto 1, 2, en el punto en cuestión, menos 1. Este menos 1 está fijo, ¿sí? Cuando tenemos el caso explícito, o sea, cuando tenemos f de x e y igual a una función de x y, es el caso explícito, la normal en este tercer componente siempre es menos 1, ¿sí? Entonces pasemos a calcularlo. F de x, ¿cuánto es? La derivada parcial de f con respecto a x es, no la veo, está acá, con respecto a x, ¿cuánto es? Se deriva solamente la x, desaparece, queda solamente y cuadrado. Así que en este caso me queda y cuadrado. La derivada de f con respecto a y, ¿qué es? Queda la x como constante, baja el 2 y aparece una y a la 1. ¿Sí? Ahí tengo mis dos derivadas.
Pero las derivadas no las quiero así. Las quiero f de x. ¿En dónde? En el 1, 2. 1,2. En este caso, uy, estoy escribiendo pésimo ahí. En el 1, 2. En este caso, ¿cuánto es? Es 2 al cuadrado, que da 4. Y f con respecto a y en el 1, 2, ¿cuánto es? Es 2 por 1 por 2 también da 4. Horrible el ejemplo, da todo 4, pero no importa. Bien, una vez que tenemos esto y todo esto, ya podemos escribir a nuestro querido plano tangente. ¿Cómo es? Es así. Es derivada de f en el 1, 2 por x menos la coordenada x del punto, que en este caso es 1, más f derivado con respecto a y en el punto 1, 2 por y menos la componente y del punto, que en este caso es 2, menos 1. Este menos 1 no está inventado, este menos 1 viene de la normal, que no sé dónde la escribí. La normal, acá ven, la normal, la tercer componente es menos 1 siempre. Menos 1 por cuánto? Por x, por z, menos z0. Z0 es el 4. Todo esto igualado a 0. Ahora sí, reemplazando esto por lo que ya teníamos, que nos queda, esto era 4, por x menos 1, más, esto otra vez es 4, por y menos 2, y esto queda menos z sobre 4, menos 4, igual a 0. Entonces esto que conseguimos acá es justamente la expresión del plano tangente a la función f en el punto P. ¿Ok? ¿Siguieron eso? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, una cosa, ustedes tienen en el campus un Word con 3 videos. Uno de los videos es el que yo les acabo de pasar. Bien, tienen 3 videos más para ver en el campus. Bien. Nico, paso a mostrar los máximos relativos, etcétera. Dale, no hay problema. Dejo de compartir. Sí. Bien. Es muy importante en las diferentes superficies, bien, el tema de los extremos absolutos y extremos relativos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que estar escribiendo una superficie que estoy delimitando, o sea, la superficie de una montaña, tengo que tener muy claro cuáles son los extremos relativos y el extremo absoluto de esa montaña. ¿Bien? Lo hago de la siguiente manera matemáticamente. ¿Bien? Esto se expresa así. Cuando yo tengo un extremo absoluto, ¿bien? La función en dicho punto, ¿bien? En esa región cerrada D acotada en el plano XY, en ese punto CD tiene que ser esa función mayor o igual a la función expresada de f de xy. ¿Bien? O sea, si volvemos a la expresión, como lo explicó Nicolás recién, de z igual a f de xy, o de x0 y 0, en un determinado punto, se habla de máximo absoluto cuando esa función en un determinado punto C y D es mayor o igual a todos los otros puntos, bien, de esa superficie. Y hablo del mínimo absoluto en esa región cerrada y acotada, que se denomina el dominio correspondiente, bien, ese mínimo es en ese determinado punto A y B es menor o igual a la función, bien, en dicho punto.
es como está expresado acá. Existe al menos un punto en ese dominio donde la función alcanza un valor mínimo. Existe al menos un punto en dicho dominio donde la función alcanza el valor máximo. Esos son los extremos absolutos. Bien, en este caso particular estamos viendo un mínimo absoluto. Bien, que se lo circunscribo con el cursor, no sé si lo ven bien el cursor, porque creo que lo tengo muy chico, y esto me está determinando dónde nace esta superficie, bien, en el cual nace de un mínimo como z igual a 3, por ejemplo, y de ahí se expande hacia arriba. Eso me está mostrando un mínimo absoluto. Bien, cuando yo hablo de extremos relativos, bien, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la función tiene un mínimo relativo, bien, cuando ese valor de la función, bien, es mayor o igual a ese punto, a ese mínimo, bien. ¿Por qué mínimo relativo? Bien, porque puedo llegar a, todavía no tengo definido que sea un mínimo absoluto. Entonces, hablo de un extremo relativo. Por ejemplo, en esta figura que ustedes ven acá, ¿están viendo bien o tengo que agrandar la pantalla? No, Se ve bien, perfecto. se ve bien. Bien, excelente. Bien. En el caso de un máximo relativo, bien, la función expresada, ese disco abierto que está mirando hacia abajo, bien, fíjense cómo está delimitado con un plano tangente, bien, en el punto máximo relativo, en lo cual defino que la función xy es menor o igual a ese punto de la función a y b definido como máximo relativo. Bien, el tema que tenemos puntos críticos. Bien, se define, bien, al punto crítico si en dicho punto se dan algunas de estas dos circunstancias. Bien, yo tengo una determinada función z, definida como función de x e y, en un determinado punto AB dentro de esa región abierta o dominio, ¿bien? Defino que es un punto crítico, cuando la derivada parcial de esa función con respecto a x en el punto A y B es 0, y a su vez la derivada parcial con respecto a y también es 0. Bien, esa es una de las condiciones que tiene que cumplir. O se puede dar que ambas derivadas, derivada parcial en dicho punto con respecto a x y derivada parcial en el mismo punto con respecto a y, no existan. Bien, eso se define como puntos críticos. O sea, nosotros le podemos dar un ejercicio, bien, de una determinada superficie y dice, bien, calcular el plano tangente, calcular la recta normal y decirme cuáles son los puntos críticos si el punto en el cual le estamos pidiendo el cálculo es un punto crítico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacar las derivadas parciales y validar si dichas derivadas parciales son iguales a 0 o no existen. Bien. Los extremos relativos solo pueden ocurrir en los puntos críticos. ¿Bien? Esto es fundamental. O sea, es redundante si bien, si la función definida en tal es un punto crítico, bien, si dichos extremos relativos, bien, ocurren en un punto crítico. ¿Y cuál era el punto crítico? Si las derivadas parciales en dicho punto eran 0 o no existen. Bien.
Esta es una función sin máximo ni mínimo. ¿Bien? Este es un ejemplo para que ustedes vean. Bien. Y esta es una función con un máximo sin derivadas. Bien. Criterio de las segundas derivadas parciales. Esto nos va a dar la pauta si yo tengo los extremos relativos o los extremos absolutos. ¿Bien? Esto es, fíjense lo que tiene que cumplir el criterio de las segundas derivadas parciales. Ustedes, como bien saben sacar la derivada primera. ¿Bien? ¿Cuál era un claro ejemplo de la segunda derivada? Yo tengo la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. Si estoy respecto a mi movimiento, bien, la derivada con respecto al tiempo de la posición, bien, tengo la velocidad y tengo la segunda derivada, la aceleración. ¿Bien? Entonces, si una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta contiene al punto en el cual la derivada parcial, ¿bien?, son iguales a cero, tanto la derivada parcial con x y la derivada parcial con y se busca con la de segunda derivada los extremos relativos utilizando esta cantidad, esta definición, esta distancia de este valor se conforma de la siguiente manera. Como la derivada segunda de la función en el punto AB multiplicado por la derivada segunda parcial de la función con respecto a y en el mismo punto menos la derivada parcial xy de AB elevado al cuadrado. Bien, de esa manera ustedes tienen cómo pueden obtener los mínimos relativos, los máximos relativos, bien, y el punto silla, que es el que no tengo definición, bien, y si esa distancia es igual a cero, el criterio no es concluyente qué tipo de máximo o de mínimo relativo tengo. ¿Bien? Fíjense, si ese valor de la distancia es mayor que cero y la derivada parcial, la derivada segunda parcial con respecto a x en a y b es mayor que cero, dicha función tiene un mínimo relativo en dicho punto. Si el valor de d es mayor que cero y la derivada parcial respecto de x, la derivada segunda respecto de x en el punto E es menor que cero, bien, dicha función tiene un máximo relativo, bien, en a y b. Si el valor de d es menor que cero, bien, entonces dicha función z, a, b y z, que es la función en AB, como recién lo explicó muy bien Nicolás, es, si ese valor de D es menor que cero, estoy ante la presencia de un punto silla. Pero si el valor de D es igual a cero, entonces el criterio no es concluyente. Por eso se saca los extremos relativos con esta fórmula. Bien. No vamos a ver estos valores extremos de este ejercicio, por ejemplo, ¿bien? En lo cual la función es x cuarta más 2y cuadrado menos 4x por y. ¿Bien? Nico, ¿podés hacer un ejercicio de valores extremos, por favor? Sí, dale, porque no hay problema. Multiplicadores de Lagrange no vamos a ver. Dale, está bien, me parece bien. Bien, te paso, así abrís tu pantalla. Dale, dale. Y con esto terminamos por hoy. Ahí dejé de compartir. Corto el video, así no tenés problema, Nico. Dale, perfecto. Ahí está. Bien, ¿están viendo otra vez? Sí, ahí está apareciendo, ahí apareció. Genial. Bueno, a ver, retomamos. Vamos a hacer
un análisis parecido al que hicimos con el punto anterior. Si recordamos unas cuestiones. Ahí estamos. Bueno, refrescando un poco, volvemos otra vez a mate 1, mate 2, no me acuerdo en qué momento lo vimos. Teníamos X y teníamos Y y teníamos una determinada curva, ¿sí? Acá había un máximo en este caso. ¿Qué pasaba en este máximo? En este máximo teníamos que la recta tangente era horizontal, ¿sí? ¿Qué quería decir que sea horizontal la recta tangente? Quería decir que la derivada de f en este punto, que vamos a llamarlo x0, ¿cuánto valía? Valía 0. Este valor justamente, los valores donde la derivada primera se anulaba, se llamaban puntos críticos, ¿sí? Y cuando pasaba esto decíamos, hey, donde hay un punto crítico puede haber un máximo o un mínimo. ¿Qué hacíamos? Buscábamos la derivada segunda en ese mismo punto y nos fijábamos. Si era menor que 0, decíamos que había un máximo. Si era mayor que 0, decíamos que había un mínimo. Si era igual a 0, no decíamos nada, el criterio no decidía, ¿sí? Eso era en matemática 2. Bueno, en matemática 3 créanme que pasa lo mismo, solo que un poquito más rebuscado porque aparecen un par de números más, pero el concepto es el mismo. Tenemos otra vez el dominio ya deja de ser X e Y, deja de ser X y pasa a ser X e Y. Entonces vamos a analizar lo que pasa en un determinado punto. Y por ejemplo podríamos tener una figura que se vea así. A ver. Una figura tridimensional que justo en este punto tiene, o sea, por más que todavía no sabemos nada de máximos y mínimos, ¿qué hay en este punto? A la vista está claro que hay un máximo, ¿no? Justo donde tenemos máximos, ¿qué pasa? Si bien no existe la recta tangente porque estamos en 3 dimensiones, pasa algo muy parecido, y es lo siguiente, es que el plano tangente, en este caso es horizontal, en vez de la recta tangente, ahora lo que es horizontal es, otra vez, el plano tangente. Como el plano tangente es horizontal, quiere decir que no tiene ni componente de X ni de Y, lo único que tiene es una componente en Z, la normal, ¿sí? Eso quiere decir que sea horizontal. Que sea horizontal quiere decir que la única componente viva es Z. O sea, la normal habíamos visto que era la derivada de f con respecto a X, la derivada de f con respecto a y menos 1, ¿sí? El menos 1 está bien porque puede apuntarlo para arriba o para abajo, es lo mismo para definir el plano, pero yo les estoy diciendo que no tiene componente ni de x ni de y, quiere decir que las dos derivadas nos tienen que dar 0 para que el plano sea horizontal. Dicho en castellano, ¿qué pasa? Pasa lo que pasaba acá. Como ya no tenemos derivada, ¿ahora qué tenemos? Tenemos el gradiente de f. El gradiente de f en un punto crítico, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser igual a 0, ¿sí? Solo que acá no puedo poner 0, ¿por qué? Porque esto es un vector, así que tengo que poner que es igual al 0 vector. Entonces, acá tenemos la analogía de lo primero, ¿sí? Si encontramos un punto bidimensional que anula nuestro gradiente, tenemos un punto crítico. Buenísimo, ya estamos hasta acá. Pero el punto crítico solito no nos sirve, necesitamos algo más, que es la derivada segunda. El concepto acá de derivada segunda en mate 3 se desdobla en lo siguiente. Nosotros tenemos a la derivada de f con respecto a x, que la tenemos acá, y también tenemos la derivada de f con respecto a y, ¿sí? Pero estas son dos funciones, entonces yo a esta función la podría volver a derivar con respecto a x, y también la podría derivar con respecto a y. Y a esta función que está con respecto a y también la podría derivar con respecto a x, y de la misma forma la podría volver a derivar con respecto a y. Entonces, si se fijan ahora, dejamos de tener un vector gradiente, ahora pasamos a tener una matriz. Esto es lo que se llama la matriz hessiana. Muchas veces aparece con el nombre de h. Básicamente son las derivadas segundas, es decir, la derivada de x, otra vez derivada de x y ahora la derivo con respecto a y, derivada de y
que la derivo con respecto a x, derivada de y, que la derivo con respecto a y. ¿Sí? ¿Para qué es esto? ¿Para qué conseguimos las derivadas segundas? Para estar acá. ¿Sí? Una vez que ya tengo la derivada segunda, así la matriz sola no nos sirve de mucho. Lo que nos sirve es una determinada distancia, como dijo ahí Juan Carlos, que ¿cómo es? Se multiplica de forma cruzada. En este caso es f xx por f Y, y. o sea, derivada segunda de x por la derivada segunda de y. Para que se me tilde un poco esto, ahí va. De y, en este caso menos la derivada de x y al cuadrado. O y x, que son iguales al cuadrado. Bien, entonces ahora, como nuestra derivada segunda ya deja de ser un número, no podemos compararlo con mayor que 0, menor que 0, igual a 0. No tiene sentido comparar una matriz con un 0. Lo que hacemos es construimos una unidad de una única dimensión que llamamos D, y a esto sí lo comparamos con 0. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, decimos, ¿qué pasa si D es menor que 0? ¿Qué pasa si D es mayor que 0? ¿Y qué pasa si D es igual a 0? Si es igual a 0, nos mantenemos parecido a mate 2. No podemos decidir nada. ¿Sí? Si D es mayor que 0, corregime acá que no me acuerdo la fórmula, ¿cuál es la que me sirve? Sí, ya te digo, dame un segundo. Mayor que 0 creo que es la que es silla. Un segundo, espera, ahí está. Si D es mayor que 0, ¿me decías? Sí, mayor que 0. Si D es mayor que 0 y la derivada segunda... Ahí está, gracias. Con respecto a x, xx, ¿no? Sí. En el punto es mayor que 0, tengo un mínimo relativo. Genial, gracias. En dicho punto. Está bien, gracias. Entonces, acá nos queda analizar D menor que 0 y D mayor que 0. Cuando la D es menor que 0, tenemos un punto silla. Exactamente. ¿Sí? Cuando D es menor que 0 es un punto silla. Es un punto silla. ¿Qué quiere decir un punto silla? Ahí les mostró un dibujo Juan Carlos, que por ahí después se lo muestra otra vez. Es que no tiene ni máximo no ni tiene mínimo. ni máximo ni mínimo, pero pareciera como que sí, es algo así. Como que si uno mira parecería que va a haber un máximo, pero después no hay nada. Y si uno mira así parecería que va a haber un mínimo, pero tampoco. No es ni máximo ni mínimo. Punto silla es justamente eso, ni máximo ni mínimo. Cuando la D es mayor que 0, acá sí podemos tener o máximos o mínimos, pero así solito no nos alcanza. Tenemos que validar algo más. Si tenés que trabajar con la derivada segunda, Tenemos que poner bien, la derivada de xx, derivada segunda, si una es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, tiene un mínimo relativo. Bien, y si la derivada segunda respecto de x también es menor que 0, tiene un máximo relativo. Exactamente. Cuando llegamos a esto, cuando llegamos a la derivada segunda respecto de x dos veces mayor que 0, ahí nos paramos otra vez en mate 2. ¿Qué pasaba cuando era mayor que 0? Teníamos un mínimo. ¿Y qué pasa cuando es menor que 0? Tenemos un máximo. ¿Sí? Entonces acá conseguimos, esto es análogo a mate 2, esto también es análogo a mate 2. Lo único medio raro es esto. Cuando el D es menor que 0, ahí tenemos que decir que tenemos un punto silla, ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Claro, la superficie es como si fuera una silla. Efectivamente. Bueno, esto vendría a ser lo teórico, que es lo que tienen que calcular ustedes. Ahora pasamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo acá de costadito. Supongamos que tenemos una determinada función. Escribile hesiana, la matriz hesiana. Sí. La matriz hesiana es esto que está acá, son las derivadas segundas. ¿Sí? Ahora por ahí cuando lo haga en el ejercicio lo hago detallado para que lo vean. Ah, perfecto. Dale, a ver, vamos a inventar un ejercicio, podría ser f de xy igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4. ¿Sí? Este ejercicio, el punto sería encontrar máximos y mínimos. ¿Cómo hago para encontrar máximos y mínimos? Igual que como hacíamos en mate 1, lo primero que hay que hacer es buscar puntos críticos. O sea, uno se tiene que preguntar dónde están los puntos críticos. Puntos críticos hay dos opciones.
son los puntos que no están en el dominio, ¿sí? Que no pertenecen al dominio, o justamente donde el gradiente de f se anula. Estos son más rebuscados, por ahí vamos a trabajar seguramente siempre con los del gradiente de f. Entonces necesitamos conseguir el gradiente de f. El gradiente de f en este caso, ¿cuánto es? Es menos 2x, coma, menos 2y, y listo. Este es el gradiente. Buenísimo. Ahora quiero que se anule, es decir, quiero que menos 2x sea igual a 0, y también quiero que menos 2y sea igual a 0. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando la x es 0. Cuando la x es 0. Está. Y cuando la y es 0. Y esto que tenemos acá, ¿qué es? Es justamente los dos puntos donde se anula mi gradiente, es mi punto crítico. Mi punto crítico, en este caso, es el 0,0. ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Esto es un punto crítico. Puede ser máximo o mínimo, pero todavía no sabemos lo que es. Para saber lo que es, lo que hay que hacer es justamente construir el hessiano. La matriz hessiana de nuestra función, ¿cómo es? Es, agarro a mi derivada con respecto a x y la vuelvo a derivar con respecto a x. En este caso, ¿cuánto da? Da menos 2. ¿Sí? Lo voy a escribir. Es la derivada de f con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x. Escribile la matriz hessiana con las derivadas segundas. Exacto. Y después ponerle los números, Dale. por favor. Después, a mi derivada con respecto a x, que sigue siendo la misma, pero ahora la voy a derivar con respecto a y. Después, a mi derivada con respecto a y, la voy a derivar con respecto a x. Y a mi derivada con respecto a y, la voy a derivar otra vez con respecto a y. Esta es la matriz. Bien, según la bibliografía que lean, por ahí les cambia el sentido de cómo se lee, pero es así, básicamente. Y ahora sí vamos a calcularlo. La derivada de f con respecto a x dos veces es, agarro a esta función y la vuelvo a derivar con respecto a x. En este caso da menos 2. Ahora, vuelvo a agarrar la derivada con respecto a x, pero ahora la derivo con respecto a y. En este caso, ¿qué me da? Esto es todo constante, me da 0. Bien, vengo a la derivada con respecto a y, que es esta que está acá. ¿Y qué tengo que hacer? La tengo que derivar con respecto a x. Esto es todo constante, me da 0. Y ahora vengo a mi derivada con respecto a y, la vuelvo a derivar con respecto a y, me queda menos 2. También es 0. ¿Sí? Bien, esta es nuestra matriz hessiana en un punto genérico, ¿no? Ahora, lo que necesitamos es, esto así no nos sirve, lo que nos sirve es calcular la distancia, que la distancia ¿cómo es? Es este menos 2 por este menos 2, es decir, es f con respecto a x dos veces por f con respecto a y dos veces menos f con respecto a x con respecto a y al cuadrado. Completamos con los numeritos. XX es menos 2. Y menos 2. Y también es menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, bueno, 4. Y 0 al cuadrado es 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto me da? Esto me da 4. Y listo. Una vez que tenemos la distancia, lo único que hay que hacer es ver en nuestra tabla de valores qué nos dice esa d mayor que 0. Venimos como por acá y efectivamente el ejercicio lo pensamos. D mayor que 0. D mayor que 0 es nuestro caso por excelencia, ¿no? Es el caso que más nos interesa. D Exacto. mayor que 0, ¿qué nos dice? D mayor que 0 nos dice que, epa, por ahí hay un máximo o hay un mínimo. ¿Y cómo hago para saber si hay máximo o mínimo? Tengo que chequear qué le pasa a f de xx. F de xx es menos 2. Menos 2, ¿qué es? Menor que 0. Entonces hay un máximo. Tiene un máximo relativo. Máximo relativo en ese punto. Hay un máximo relativo donde. Uno no tiene que olvidarse nunca del dónde, ¿no? En este punto crítico. Había que ver si lo podemos... ¿Tenés
GeoGebra a mano para No, mostrar no, el... pero ahí lo abro, sí. Así que vamos a calcularlo y vamos a chequearlo. Nico, te hago una Sí, consulta. dale, decime. Si el punto en fxx te da mayor que cero, entonces sería un mínimo relativo. Exactamente. Eso lo Efectivamente, tenés sí. Suponiendo que en la D también página era mayor que 30, 0. está definido. En la página 30 del vector normal y de plano tangente 2, que es el PDF que está en el campus, lo tenés definido en la página 30, cada uno de los valores de D y las derivadas parciales segundas, si es mayor que 0 o menor que 0. O Perfecto. Muy bien, gracias. Ya estamos, me anda re lento esto. toda la información, perdóname Nico, Sí. toda la información ya la tienen, más los videos, los tienen subidos en el campus. Sé que algunos no pudieron escuchar porque salía con mucho ruido el audio. Bueno, pueden ver los videos directamente en el campus. Están puestos en un Word. Link de videos de plano tangente. Bueno, ahí les grafico la función si esto anda, porque lo veo muy lento. La función era algo así como menos... Ahí va. Era menos x al cuadrado menos y cuadrado. Sí, más 4 creo que era, ¿no? Creo que era. ¿Sí? Ahí tenemos otra función que, bueno, no fui muy creativo, fue una que me acordaba de memoria. Efectivamente es un paraboloide que claramente tiene un máximo. ¿Sí? Ven que tiene un máximo, no hay que saber mucho de matemática para ver que tiene un máximo. Acá hay un máximo. ¿Y ese máximo dónde está? Ese máximo está justamente entre el eje X y el eje Y. O sea, está en el cero de ambos valores. ¿Sí? ¿Pueden verlo? ¿Lo pueden ver? Sí. O sea, es bastante claro que hay un máximo, Sí, sí, hay un máximo justo ahí. ¿No? Y si yo trazara el plano tangente sería justamente horizontal. ¿Sí? Es el caso. ¿Bien? ¿Entendió eso? Bien, perfecto, Nico. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Si no tenemos ninguna duda, bueno, el miércoles que viene el tema nuevo va a ser integrales, perdón, integración múltiple y integrales dobles. Primeramente vamos a hacer un parcialito con los puntos críticos, plano tangente, recta normal, en lo que vimos hoy, más algún que otro ejercicio anterior. ¿Bien? Y vamos a empezar nuevamente para ver el tema de integrales dobles el miércoles que viene. El próximo miércoles vamos a ver integrales triples y hacer un repaso general para el segundo parcial. Y el parcial va a ser el día 24, miércoles 24 de junio. Bien, espero que en ese parcial aprueben todos, así estamos cerrando la cursada porque hay que presentar todo la semana siguiente. Bien. Perdónenme, no me están viendo. Ahí dejo de compartir. Ahí está. Ahí está. Un segundo. Ahí habilité. Nico. Sí, decime. No, quiero preguntarle si puede hacer más videos explicantes todos juntos, porque no, aún está, esto es algo complicado más que comprender todavía. Sí, dale. Igual ahí Juan Carlos subió bastantes videos y PDFs, pero dale, subo algún Claro, video, pero me alguno gustaría más. algo como debe ser como los temas anteriores, ¿recuerda? Dale, sí, no hay problema. Ahí como hice recién hace un ratito. Sí, lo que hacemos es un repaso para que ustedes no se queden en el tiempo. Es fundamental para después que ustedes puedan tranquilamente rendir el final en julio o agosto. El problema del final es que no sabemos de qué manera se puede llegar a implementar. Por ahora las autoridades no han definido cómo van a tomar los finales, bien, pero por lo menos el problema principal que estamos manejando en este momento es que ustedes con el resultado de los parciales y los parcialitos tengan la cursada aprobada. No sé si tenés, Nico, alguna otra novedad más.
No, el otro día en una reunión docente por ahí ya se empezó a barajar el hecho de que los finales también de junio y julio se iban a postergar, pero esperemos que por lo menos este año tengamos aunque sea una fecha de final. Sí, o sea, porque creo que la definición era, ¿cómo se llama? Que quieren que los finales sean presenciales. Claro, efectivamente, eso sí, eso se ha dicho que solamente Ese van a es ser el quid de la presenciales. cuestión, ¿no? O Sí. sea, si no nos estaremos viendo en lugar de julio, septiembre. Esperemos que esto se levante antes. Bien. Bueno, les deseo a todos muy buen fin de semana. Tienen toda la información en el campus. Nico, vos después, como grabaste la clase, la vas a subir al campus. Sí, sí. Bien. Y posiblemente subamos algunos ejercicios más para que los tengan como ayuda. Bien. Los saludo a todos, que pasen muy buen fin de semana y a estudiar. No nos queda el último esfuerzo de junio. Buenas noches.